¿Estamos todos en su sitio? Sí, no? Bueno, moltes gràcies per haver vingut a la Biblioteca Jaume Fuster. Benvingudes i benvinguts. Per nosaltres és un plaer tenir a Luis Landero aquí presentant l'última funció. Voldria donar les gràcies a Tusquets, que sempre és un gust treballar en l'equip. I no m'extendré gaire. L'activitat durarà aproximadament una hora, hi haurà un petit torn de preguntes i al final hi haurà signatura de llibres. Ja heu vist que hem fet una petita parada fora. També voldria agrair a Jaimes la possibilitat de la venda de llibres i no m'extenc gaire. Només dir-vos que hi haurà redifusió d'aquesta entrevista al canal de Biblioteques de Barcelona. Doncs després d'aquesta benvinguda, l'afectuosa benvinguda, us passem un petit tràiler per anar fent boca sobre l'última funció. Gràcies. Bueno, la novela está contada por un coro de viejos, un poco olvidadizos. Y que sea un coro, pues muy bien, porque lo que no sabe uno lo sabe otro. Y entre unos y otros, pues sale casi un autor omnisciente, ¿no? Y bueno, y además tienen una música verbal que a mí me gusta, porque creo que la novela es como un cuento. Yo tengo la sensación de que estoy contando un cuento. Tiene dos partes, y entonces en la primera se cuenta la vida de los dos protagonistas, un hombre y una mujer. Son vidas independientes, que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Y en la segunda parte se supone, además yo lo sugiero, que se van a encontrar. Tito es un artista nada sofisticado. Él ha estudiado Derecho porque su padre es gestor y es un artista primitivo, elemental, muy puro, de una gran pureza, ¿no? Es casi como un adolescente. Y en cuanto a Paula, es una chica que tuvo una infancia feliz, que creía que vivía en el mejor de los mundos posibles y que luego, bueno, pues va descubriendo, ¿no?, cómo la vida tiende sus celadas y en fin, y cómo las cuentas empiezan a no salir, ¿no? Tenemos cualidades que a veces están adormecidas dentro de nosotros y a veces la oportunidad, por ejemplo, de escribir de pronto o de leer, porque a veces también a través de la lectura llega esa revelación, ¿no? O actuar en una obra de teatro, en un papelito de nada, hace que de pronto despierten todo ese tesoro oculto de cualidades que hay dentro de nosotros y que están esperando, como el arpa de Becker, una mano que puse, ¿no? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a ampliar todo eso que ha quedado tan condensado y tan resumido, y luego además también podrán ustedes hacer preguntas a Luis Landero, que es un placer tenerte en Barcelona, es un placer tenerte aquí en una biblioteca, en la Biblioteca Jaume Fuster. Antes hablábamos de lo que nos gusta estar en las bibliotecas, casi tanto en mi caso como estar en los teatros. ¿A ti te gusta ir al teatro? ¿También vas al teatro con frecuencia, Luis Landero? Sí, a veces desde la pandemia voy menos, me he hecho un poco perezoso para ir al teatro, pero bueno, y antes de nada quería daros las buenas tardes y agradeceros en el alma que estéis aquí, os lo agradezco de corazón. Es una cosa que siempre me emociona, ¿no? El encuentro, ¿no? Bueno, eso de que vengáis aquí, en fin, ¿qué voy a decir? Y muchas gracias a ti, Rosa, por acompañarme en este coloquio. Un placer, porque he disfrutado muchísimo de la lectura, como yo creo que vais a disfrutar todos leyendo la última función. Ya hemos oído que hablas de Tito Gil, el personaje, el principal protagonista, personaje y persona real, porque la gracia además es que existe. Y no sé si al Tito real le gusta casi más el Tito que tú te has inventado, porque esto no es la biografía de Tito Gil, es el punto de partida. Le gusta más casi como tú lo ves o como tú lo has escrito en el libro La última función. Bueno, y además se ha identificado con su imagen ideal, vamos, la imagen novelesca que yo pinto ahí, ¿no? Y entonces yo me he inventado cosas suyas, porque eso no es una biografía de Tito Gil, del verdadero Ernesto, sino que es una novela inspirada, que de algún modo el artista que aparece ahí está inspirado en Tito.
Y entonces me he inventado muchas cosas y él se las adjudica, ¿no? Él dice que sí, que las cosas fueron así. Yo digo que tuvo un maestro que lo descubrió y que creyó en él y que les... Dice, no, yo, claro, si eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Y entonces, bueno, ha terminado creyéndose un personaje de ficción, ¿no? Tiene 86 años y es una persona estupenda y es un poco como aparece, ¿no? en la novela, ¿no? ¿Y en qué momento él sabe que va a ser el protagonista de tu novela? ¿Se entera ya cuando ya has acabado la última función? Sí, hasta que no acabé no lo llamé, porque sí, un poco cuando ya tenía la novela, incluso cuando tenía el ejemplar de la novela para que él la pudiera leer, a ver qué le parecía, ¿no? Entonces quedamos, él lee muy mal, porque tiene un aparato para leer, que hace fotos de las páginas del libro, y luego las transcribe oralmente, pero eso no, eso es, estamos esperando que aparezca el audio para que pueda leerlo. Pero bueno, no obstante lo ha leído, ¿no? Con mucho esfuerzo, pero lo ha leído y le ha gustado mucho, y dice que he hecho de él un relato preciso y precioso. Bueno, es que queda fantástico. Ahora iremos conociendo más detalles de cómo es lo que llamaba la atención de Tito ya desde niño era su voz. Y por lo visto sigue teniendo una voz prodigiosa. ¿Tú te fijas siempre en las voces de las personas en general, o cuando estás viendo teatro o cine, te han llamado siempre la atención las voces? Sí, bueno, claro, evidentemente. Siempre hay voces, ¿no? Que entre los actores, entre el doblaje, no pongo ningún ejemplo porque es muy cercano a ti, ¿no? Sí. Pero puedes ponerlo. Puedo ponerlo, sí, claro. El de Constantino Romero, como no, y su doblaje de Clint Eastwood y tantas otras cosas, que era una voz que nos cautivaba a todos, ¿no? Era la voz. Era la voz. Con permiso de Tito Gil ahora. Era la voz, por supuesto. Por supuesto, era la voz, ¿no? Y hay gente que tiene ese don, que no solamente por tener una voz bonita desde el punto de vista físico y esto, sino también por algo más espiritual, por darle un contenido espiritual a esa voz, darle un encanto, en fin, algo más, ¿no? Algo más. Y sí, Tito tiene una voz extraordinaria. Yo tocaba la guitarra, porque yo he sido guitarrista en algún momento de mi vida, y lo acompañé más de una vez, ¿no? Y en el 86, por ejemplo, con motivo del cincuentenario de la muerte de García Lorca, yo ya estaba en el último tramo de mi primera novela, ¿no? Que la publicaría 3 años después. Hicimos una gira por Estados Unidos. Tito y yo, Tito recitaba Lorca, no sé ni cómo consiguió esa especie que un comité hispano-norteamericano para la difusión de la cultura lo contratara a él y a mí. No sé cómo lo consiguió, pero lo consiguió. Y entonces fuimos allí, no nos pagaban un duro, lo hicimos por amor al arte y solamente el viaje y una estancia, lo más humilde, ¿no? Pero bueno, claro, estuvisteis, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Estuvimos en Nueva York, en Washington. Claro, él tocando la guitarra, Luis Landero, Premio Nacional de las Letras 2022. Sí, claro, sí. Tiene un pasado. Un pasado, sí. Pasado farandulero. Sí, pero es que es fascinante esta gira, Estados Unidos, Marruecos. Sí, Marruecos, Francia, estuvimos en muchos sitios, ¿no? Y él quería que yo siguiera siendo su guitarrista y que fuéramos a muchos. Digo yo no, Tito, digo, no, yo entonces era profesor yo era profesor de instituto. Digo, Tito, no me pienso, ya me he dedicado a la farándula en otros tiempos y ya no, o sea, ya lo que quiero es escribir y entonces empezamos a hacer giras, no voy a tener tiempo de escribir, así que vamos a dejarlo, ¿no? Y bueno, Tito siguió su camino y luego cuando él tenía 50 y pico años fue alumno mío en la Escuela de Arte Dramático. Entonces hizo los 4 cursos de dramaturgia y bueno, y ahí estaba. Es un hombre con una ilusión enorme, enamorado del arte como un adolescente platónicamente de una amada, ¿no? No sé. Es un hombre muy inocente, muy ingenuo incluso a veces, y de una pureza espiritual que además admira, ¿no? en estos tiempos, ¿no?
Sí, enamorado del arte porque no solo le gusta Lorca, por el cual siente fervor religioso, no solo le gusta la poesía, sino que le gusta el teatro, pero el teatro no solo para recitar, sino le gusta la escenografía, le gusta la música, le gustan los artistas, el arte en general, sí, ¿no? Sí, efectivamente, sí. El arte en general, sí, es un enamorado primero de la rapsodia y de la poesía, porque él también empezó a escribir poemas cuando era muy jovencito. Ahora en Facebook sigue escribiendo poemas y a pesar de que está prácticamente ciego, él escribe con muchas faltas ortográficas y demás, bueno, no ortográficas, sino o como se diga, sí, ¿no? De fallo de teclas y demás, pero sí escribe sus poemas y sí, es poeta en el sentido más noble y más sencillo de la palabra y de la rapsodia y todo esto. Y es un hombre que no ha triunfado, que no ha tenido los éxitos que hubiera merecido o que él cree que hubiera merecido, y ahora con el libro se siente un poco recompensado también, ¿no? Bueno, ahora es famoso, es como que aunque él no perseguía la fama, porque él simplemente lo que quería era hacer aquello que le gustaba y que le costó mucho poder hacer. Y otro de los temas, ahora iremos desgranando algunos de los temas de los que plantea este libro a partir de la historia de Tito, de Blanca y de otros secundarios que aparecen y que son importantes, entre ellos el profesor, pero hablas también de los pueblos que se vacían y, siguiendo el hilo de tu conversación, el éxito, el fracaso, ¿qué es el éxito? ¿Qué es fracasar? Porque Tito ha fracasado. No, ¿verdad? No, yo creo que no ha fracasado, porque, bueno, es lo de siempre, ¿no? Tito ha intentado dar lo mejor de sí mismo en todo momento, ha dedicado su vida al arte, se ha entregado a ese ideal, lo ha sacrificado todo por ese ideal, ha hecho todo lo posible, de manera que, y si no ha conseguido más, oye, mala suerte, pero no ha quedado. No ha quedado por falta de entusiasmo y por falta de empeño, ¿no? Y en eso se parece a Don Quijote, que también pierde casi todas las batallas, pero lo intenta. El que fracasa es el que no lo intenta, el que no intenta cumplir los sueños, las ilusiones que tiene de joven. Y entonces llega una edad en que, por lo que sea, por desidia, por cobardía, por conformismo, pues no lo intenta. Y entonces sí que puede aparecer el fracaso en su versión más amarga, ¿no? De que he fracasado pero porque no lo intenté. Y ese sí es un fracaso que puede ser doloroso, pero el que lo intenta no fracasa, porque siempre o es un perdedor que en el fracaso lleva la gloria también, la gloria del intento, sí, como se dice en el Quijote, la gloria del intento. Y lo poético que es también el fracaso, ¿no? Y lo que sirve en literatura los fracasos. ¿Cuánto se ha escrito? Se habrá escrito más sobre el fracaso que sobre el éxito, probablemente. Bueno, pero es el fracaso con cierta grandeza, fracaso con dignidad, con clase. ¿No? Humphrey Bogart, por ejemplo, en Casablanca, es un perdedor en el amor y en muchas cosas, pero no es un fracasado. Es un perdedor, pero él ha luchado por sus ideales y en el fondo sigue siendo una persona noble y dispuesta a seguir luchando por ellos. De manera que por eso el fracaso. Entonces en mis novelas ese es un tema recurrente, que aparece muy a menudo de las personas que tienen grandes ilusiones, que hacen en su juventud proyectos magníficos acerca de su futuro, y luego pasan los años y se ven enredados en la vulgaridad de la vida, en la rutina de un matrimonio, en fin, que prometía mucho y no es para tanto, en un trabajo que no les gusta, que no era lo que ellos tenían pensado, y entonces llega ya a una edad en que ya es difícil cumplir esto, donde la vida a veces no ofrece segundas oportunidades, y claro, entonces es cuando... Pero también son personajes que lo intentan de una manera o de otra, que intentan ya en una edad tardía, intentan cumplir esos sueños, ¿no? Ahora estabas definiendo un poquito ya a Paula,
Porque Paula sería de esas personas que sí, bueno, cuando era niña soñaba con muchas cosas, tenía muchos proyectos, pero luego el matrimonio le va mal, el trabajo es un trabajo monótono que no le gusta, siente de alguna manera que ha desperdiciado su vida. Pero vete tú a saber, hay que leer esta obra porque la vida te da sorpresas, afortunadamente. Además, a veces incluso estas sorpresas son buenas. Pero lo que ha de ser triste sí que es llegar casi al final de tu vida y decir, bueno, ¿y qué he hecho con mi vida? ¿Y qué he hecho con mi vida? Eso es lo... Sí, por ejemplo, es que eso es muy importante. Por eso está en Tolstoy, en Dostoyevsky. En Tolstoy, en La muerte de Iván Ilich, precisamente cuando Iván Ilich, que ha vivido una vida brillante porque ha sido magistrado, ha triunfado en la vida, pero de pronto se da cuenta que al final no ha hecho lo debido. No ha hecho lo que él debía hacer para ser una persona auténtica. Y ese no hacer lo debido es lo que realmente lo amarga, ¿no? Pero al final consigue una suerte de redención a través de un sirviente que lo cuida y entonces hay un momento en que no sé, se siente tan identificado con esa persona humilde, noble, que lo cuida y que hace por él todo lo que él no hizo porque él era magistrado por la gente que que llamaban a su puerta porque tenían problemas con la ley, con esto, con lo otro, y él era muy altivo, era cruel, era todo esto, y le faltaba esa humanidad que tiene este sirviente con él para cuidarlo y todo esto. Y entonces él se da cuenta de lo que es realmente la vida. Y ese momento, esos últimos momentos de lucidez moral, es lo que hace que se salve, ¿no? Es un final espléndido. Y sí, es verdad, el llegar al final de la vida y ver que no has hecho lo debido y que no lo has hecho por no haberlo intentado sencillamente, o por dejadez, o por algo así. De todas maneras, en todo esto, siempre a los felices hay que dejarlos aparte. De esos no hablamos, ¿no? Los que se conforman con poco, benditos ellos, ¿no? Lo que no le piden a la vida más de lo que la vida te puede dar. Y esos quedan aparte porque no tienen grandes sueños, nunca los han tenido, sino que se conforman con lo que los días buenamente le van dando, ¿no? Y bueno, esos son personas muy afortunadas. ¿Tú con los años has perdido la capacidad de ilusionarte o la mantienes? No, la mantengo. Sí. Hombre, la mantengo, entendámonos, vamos a ver, en algunas cosas, por ejemplo, en escribir. Yo sigo manteniendo la misma ilusión que tenía como cuando escribía mis primeros poemas con 15 años. Ese entusiasmo, ese escribir, yo lo sigo teniendo, y yo por las mañanas me levanto, voy a mi mesa, tengo allí mis papeles, mis cosas, y me pongo a escribir, me enfrento a la literatura como el adolescente a su primera cita de enamorado, ¿no? Y entonces siento exactamente lo mismo que cuando era muy jovencito. Es decir, entonces esa ilusión y ese afán por superarme y por dar lo mejor de mí mismo en cada línea que escribo, eso no lo he perdido, y eso es afortunadamente lo que da a mi vida una cierta armonía y algo que hace que esté conforme conmigo mismo, ¿no? ¿Y por qué rompiste todos los poemas que escribiste en esa época con los 15 o 14 años? Porque no valían para nada. No. Pues, ¿para qué nos vamos a engañar? No, yo escribía muchísimos poemas. Había días que escribía 8, 9, 10 poemas, una barbaridad. Que pasaba una mosca, la mosca que pasaba no sé qué, a tal, ¿no? Como Neruda, que le escribía todo tipo de cosas. Y entonces era un poeta total, ¿no? Escribía todo y luego me enamoraba, ¿no? De las palabras, y había palabras de las que me enamoraba. Siempre me acordaré de una tarde, ¿no? Lo he contado muchas veces, pero no me resisto a no contarlo. Una tarde en que escuché, yo debía tener 15 años por ahí, una palabra que yo no conocía, y la escuché en una cafetería, alguien que decía taciturno. Ajá. Y yo digo, me quedé asombrado y enamorado. Fue un flechazo enorme con la palabra taciturno, ¿no? Y yo me enamoraba de esa palabra, y entonces yo escribía poemas donde taciturno era la palabra estrella y las demás palabras eran las teloneras, ¿no? Eran las teloneras.
Y entonces sí, yo es que me enamoraba de las palabras y sigo enamorado de las palabras. Cuando, por ejemplo, consigo escribir una frase con precisión, donde cada palabra está en su sitio, o consigo decir las cosas de un modo bonito, en el mejor sentido de la palabra, de un modo bonito y eficaz a la vez, porque es como me gusta escribir a mí, bonito y eficaz. Así también me gusta que juegue mi equipo de fútbol, bonito y eficaz, ¿no? Y entonces cuando consigo eso, cuando consigo una expresión feliz escribiendo, sí, yo siento las palabras con voluptuosidad, casi como si tuvieran vida, como si fueran algo material, algo palpitante, ¿no? Y tengo una relación sensual, ¿no? con el lenguaje, donde entran en juego los 5 sentidos y bueno, no sé, como los actores también, que tienen esa unión casi voluptuosa con las palabras, ¿no? Pues ya que hablamos de palabras, un final feliz. La importancia de los títulos y lo que cuesta a veces encontrar un título. Sí. ¿Cómo surgió? Porque este es de los que ha costado. Sí, costó mucho. Yo me acuerdo con Juan Cerezo, mi editor que está aquí, que al final no sé si el título es suyo o mío, no me acuerdo, porque estuvimos intercambiando mensajes y no sabíamos cómo ponerle. Y lo mismo pasó con otros, me acuerdo, por ejemplo, con El balcón en invierno, lo mismo, que es que tenía que ir a la imprenta al libro y no teníamos título, ¿no? Y digo, ¿y cómo le ponemos y tal? Y entonces, bueno, Juan me ayuda mucho en eso, me dice, intercambiamos, en fin, puntos de vista y tal, y al final se llamó, como he dicho, El balcón en invierno, y en este sí. Solamente hay una novela donde el título lo vi por primera vez, que es Lluvia fina. Ese lo vi claramente desde el principio. Pero hay escritores que si no tienen el título no pueden escribir. Necesitan el título. Si no, imposible, ¿no? Pero yo el título, pongo un título provisional y de vez en cuando sí se me ocurre... ¿Y te acuerdas de otros títulos posibles antes de la última función? ¿Qué títulos salieron? El último tren ha sido el título. Otro era Tito y Paula, sí, como Fortunata y Jacinta y Piramuitisbe y todos estos. Sí, pero Tito y Paula, no sé, Piramuitisbe suena muy bien, pero Tito y Paula es como más... no sé, más humilde, más cosas, no sé, no. Y al final, bueno, fue la última función, pero también había otro que eran pequeños éxitos apoteósicos. Está bien. Pequeños éxitos apoteósicos. Y ese era o pequeños éxitos apoteósicos o la última función. Entonces hice una encuesta entre amigos. Sí. Entre amigos de los que yo tenía, en fin, sabía que tenían buen criterio y hubo división de opiniones. Pero o sea, que ayudaron poco. No, pero pequeños éxitos apoteósicos estaba bien, yo creo, para un cuento, para un artículo, para algo así. Pero para una novela parecía como que era un título que quería llamar la atención, que estoy aquí y tal. Sí. No, era como un título un poco aparatoso. Y entonces la última función es discreto, y que eso es importante, que sea discreto, y además da cuenta de lo que se cuenta ahí, vamos. Sí. Mira, con tu permiso voy a leer, ¿me permites leer unas líneas para situar a los que nos acompañan? Es muy breve, pero simplemente para que nos situemos. Ernesto Gil Pérez, Tito para más señas, o como mucho Tito Gil, entró en el bar-restaurante Pino al anochecer de un domingo de enero, unos 2 meses antes de la llegada, o más bien de la aparición de Paula. Y estas dos figuras y los hechos que ocurrieron en ese tiempo son la materia principal de esta historia. Todo esto y más sucedió entre el invierno y la primavera del año 1994 en San Albín, o solo Monte Albín. Y ahí quería ir a parar, a Monte Albín o a San Albín, a que nos sitúes en este pueblo y después en el bar del pueblo. Sí. A ver, San Albín, ¿cómo nos hemos de imaginar San Albín? Bueno, es un pueblo de estos de la Sierra Pobre de Madrid. La Sierra Pobre es una sierra poco pelada, ya se puede imaginar cómo es, pedregosa, en fin, o sea que no tiene todo ese arbolado de la Sierra Rica ni nada de esto. Y entonces, bueno, tenía que inventarme un pueblo, porque claro, lo que yo cuento de ese pueblo, si elijo un pueblo real, es inverosímil,
porque no cuadran las cosas. Es un pueblo que le pasa lo que le pasa y que tiene las tradiciones que tiene, y esto tenía que ser un pueblo imaginario, no tenía otro remedio. ¿Por qué San Albín? Pues ahí manejé muchos nombres y le puse San Albín porque en mi pueblo hay una calle que se llama calle de San Albín. ¿En Alburquerque? En Alburquerque hay una calle que se llama calle de San Albín. Y digo, hombre, pues mira, pues ¿por qué no San Albín? Suena bien. Yo creo que es un santo apócrifo, yo creo que San Albín no existe. Y no me sonaba bien, era, bueno, San Albín, algún nombre tenía que ponerle, ¿no? Y entonces, bueno, pues le puse ese, o Monte Albín, digo, un poco para darle cierta ambigüedad, para difuminarlo un poco, en fin. Sí. Pues algo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues se llama así, se llama de esa manera. Y confiesa cómo se llamaba en realidad el bar Pino. Lo primero que tú le pusiste, ¿cómo le pusiste tú en realidad a ese bar? Ah, sí, claro, yo es que no, al dueño del bar. Sí. Al dueño del bar le puse Hilario Pino. Y entonces, el presentador, sí, el nombre del presentador, y entonces yo es que ni me acordaba de que había un presentador que se llamaba así. Y fue mi mujer la que me dijo, debías de cambiar el nombre a este, porque Hilario Pino era el presentador de Canal Plus, que yo recuerde, y de otras cosas, luego anduvo por ahí en otros sitios. Y digo, es verdad. Es verdad. Y entonces, bueno, le puse Gregorio Pino, aunque bueno, pero bueno, son esas cosas que ocurren. Y es importante también el pueblo, uno de tantos pueblos de los que la gente se va, de eso tú también sabes, claro. Tu familia emigró, Alburquerque, que ahora yo mencionaba, también ha cambiado mucho y ha perdido muchos habitantes. ¿Y qué hacer para que vuelvan los habitantes, o para que vaya la gente, para que haya turismo, para que reviva ese pueblo? Pues es una de las cosas que también ocurre en la última función. Sí, porque efectivamente hay pueblos que están en trance de desaparecer. Bueno, algunos han desaparecido, quedan ya 4 viejos y un gato. O sea, pero efectivamente hay pueblos que de algún modo han recurrido al turismo para, han intentado atraer al turismo para seguir viviendo, para que les dé vidilla, ¿no? Y entonces para eso, pues lo que hacen es mostrar, exhibir sus encantos naturales, sus paisajes, el arte, la gastronomía, por supuesto. Bueno, la gastronomía, perdona, yo el otro día estuve mirando y yo, voy a documentarme, Alburquerque, excelente gastronomía, destacaban un restaurante, lo primero que destacaban de Alburquerque. Bueno, hay 3 o 4, ¿eh? Bueno, o sea que destacaban con razón, ¿no? Sí. Pero el poder de la gastronomía. Es que todo pueblo que se precie tiene que tener 2 o 3 restaurantes buenos si quiere atraer al turismo. Sí. El turismo va por muchas cosas, pero la gastronomía Vamos a comer. Exactamente. Luego el arte, luego la artesanía, el senderismo, en fin, hay bastantes posibilidades. Y hay pueblos que gracias a eso subsisten, ¿no? Y entonces se encuentran ahí, en fin, su modo de vida. Porque claro, el mundo rural, sobre todo en Castilla y en estos pueblos que son demasiado pequeños, ¿no? Y entonces da mucha penita verlos abandonados. Y en fin, pero todos sabemos que todo esto viene de los años 60, sobre todo, incluso un poquito antes y luego los años 70, que es cuando... Bueno, yo soy hijo de campesinos y entonces emigramos en 1960 a Madrid y entonces como nosotros cientos y cientos de miles de extremeños, de andaluces, de castellanos, de todos lados, que se fueron a las grandes ciudades. Claro, ciudades que crecieron monstruosamente y de un modo muy feo, porque las ciudades españolas de las afueras son muy feas y esa fealdad viene de entonces, ¿no? Bueno, y ahora como la gente está un poco cansada de las ciudades, pues los pueblos venden sus encantos y en fin, sus cositas. Sí. Pero fíjate qué optimismo, ¿no? Pensar que una representación teatral puede salvar un pueblo. Qué bien, ojalá el teatro tuviera ese poder. No sé si en realidad lo tiene, ¿no? Es un sueño como otro cualquiera, ¿no? ¿Quién sabe si efectivamente una representación teatral
¿no? Está lo del misterio de Elche, Sí. Hay un montón en Zalamea, lo de Zalamea, en mi pueblo, por ejemplo, que es un pueblo con un castillo medieval y con una aldea medieval, hay un día en agosto, que es el día medieval, y entonces medio pueblo se viste a lo medieval, que con trajes que se hacen ellos y con maquillaje que se hacen ellos también, y donde hay torneos con espadas, con caballos, con todo, hay bodas medievales, hay juglares, hay todo tipo de cosas, y esto lo hacen en mi pueblo. A la gente le gusta mucho el disfraz, la gente le gusta mucho el arte, la gente se libera, se desata con el arte. Tú coges a cualquiera, bueno, no sé si cualquiera, pero bueno, casi a cualquiera, lo pones en un escenario, una persona que no tiene ninguna gracia ni tiene cualidades a la vista, lo pones en un escenario y le dices, habla, di lo que te parezca, y si el hombre ve que otros lo hacen, o la persona que esté allí ve que otros lo hacen también, y él se pone a hablar, él o ella se ponen a hablar, entonces de pronto nos sorprenden con cantidad de cosas que estaban como escondidas o sencillamente que estaban como reprimidas o que sabía pero no se atrevía a decirlas. El arte es una cosa que redime, que libera, que desata, que rompe prejuicios y demás, ¿no? Y por eso el arte redime, claro que sí. Y bueno, en esta novela creo que aparece así, porque creo que es así. Sí, y habla eso de crear comunidad, de la creatividad también. Sí. Bueno, y el gusto por el disfraz, el gusto por ser otro, porque normalmente en la vida somos actores. Normalmente en la vida tenemos varios egos, tenemos varias máscaras, según con quién estemos, en qué situación estemos, etcétera, pues nos ponemos, somos de una manera, somos de otra, con matices, afortunadamente, porque si fuéramos como realmente somos delante de los demás, sería un... ¿Ahora llevas una máscara, Luis Landero? Sí. ¿Sí? No. Bueno, yo pensaba, digo, mira qué cómodo está aquí, tranquilamente, estamos como en familia, en un salón, charlando. Sí, de cierto modo sí llevo una máscara porque estoy aquí como escritor, como el Luis Landero escritor. No, el escritor no ha venido, ese se ha quedado en Madrid en su habitación, porque ese no viaja, ni tiene conversaciones, ni entrevistas, ni puñetas de estas. Ese es una persona más bien arisca, huraño, solitario, y que no le gusta hablar y demás. Entonces el que viene es otro, que soy yo. El simpático. Simpático, cordial y todo esto, como bien se ve. Y entonces vengo en representación del otro, ¿no? Pero en realidad no soy yo, porque yo es que tengo por lo menos dos egos, bueno, tengo alguno más, pero tengo sobre todo dos, ¿no? Que es el que escribe, que es una persona, ya digo, en fin, más sombría, menos simpática, menos todo esto, más raro, una persona a la que yo no conozco bien, o los otros no conocen bien, y ese es el que escribe, ese es el que se dedica a escribir, y luego el que sale fuera para dar cuenta de lo escrito es un representante del escritor. Y todos tenemos varias máscaras, que es lo que te estaba diciendo antes, Rosa. Y entonces precisamente por eso el teatro es una cosa familiar para todos. El arte, si estamos haciendo teatro muy a menudo, claro, y representando un papel y todo esto. De manera que cuando a una persona de pronto le pones un foco y lo pones en un escenario, no es un medio extraño para él, ¿no? Casi diríamos que está, de pronto dice, ahora estoy en mi ámbito, estoy en mi salsa. Sí. En su salsa estaba Tito cuando estaba en un escenario, por eso es lo que hace desde pequeño y por eso es lo que intenta hacer a lo largo de toda su vida, a pesar de que le cuesta, porque qué bien por un lado tener una vocación tan clara, desde niño saber lo que quieres ser toda tu vida, pero luego están los sueños de los padres también, que a veces acaban imponiendo su criterio a los hijos, y en este caso el padre de Tito, eso lo puedo contar, ¿no? Sí, claro. Que el padre de Tito quiere que sea abogado, quiere que tenga una gestoría, quiere que tenga un futuro, se supone que más estable que lo que puede tener alguien de la farándula. Ese es más el padre mío que el de Tito. Ajá. Porque el padre de Tito era abogado, es verdad que era abogado, y el hijo, Tito, Ernesto, también es abogado. Y además es gestor.
O sea, que gestor y actor me parece una combinación que muy recomendable. O sea, le sería muy bien a muchos actores. Y a muchos gestores. También. Sí, estaría muy bien. Pero a Tito no lo obligaron a estudiar Derecho ni nada. Hizo Derecho porque quiso hacerlo y demás. En mi caso, sí, mi padre quería que yo fuera abogado. Y esto aparece en otras novelas mías. Siempre aparece un padre que le dice al hijo lo que tiene que hacer y lo que tiene que, en fin, el camino que tiene que tomar, ¿no? Y en este caso sí, y en este caso sí, a Tito el padre tiene, pero a Tito le da igual ser abogado que no, porque él piensa, bueno, abogado fue también Kafka, fue Juan Ramón, hasta Lorca creo que también fue abogado, fue Schubert fue abogado, y sin embargo fueron músicos, fueron poetas, fueron todo esto, de manera que le parece un precio muy pequeño el que tiene que pagar. Dice, bueno, sí, pero y de esa manera yo soy por libre, yo soy poeta y yo soy actor. Y dice, así cumplo con mi padre, pero cumplo mi sueño, ¿no? Y bueno, y entonces tiene dos máscaras, la de gestor, que se pone, además se pone traje, se viste de gestor, y luego se viste de poeta, se viste de poeta, se viste a lo bohemio, y todo esto, y tiene dos identidades, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Y qué bien que lo consiga, a pesar de todas las dificultades que le van surgiendo a lo largo de la vida. Paula, en cambio, no lo consigue, no consigue hacer realidad esos sueños de ser actriz, en principio. En principio, sí. Sí, no, Paula efectivamente es una... Paula se llama, bueno, sí, siempre hay un referente real, porque en principio yo no me he inspirado directamente en Tito. Yo, ante todo, quise escribir la historia de un artista muy elemental, un artista nada sofisticado, al contrario, un artista de pocas pero esenciales lecturas, un artista de un poco de poco pelo, para entendernos, ¿no? Que de estos artistas humildes que se dedican al arte, que consiguen algunos éxitos pero pocos, pero que claro, ellos esperaban conseguir más, y que pasa el tiempo y no consigue, y entonces ese artista volvía al pueblo ya mayor e incluso viejo, y entonces allí sí conseguía el éxito que no tuvo en la gran ciudad, ¿no? Esta era una idea que a mí me rondaba desde hacía muchos años, y entonces cuando me puse a escribirla, entonces yo necesito buscar un referente real, y entonces me salió al paso Tito. Digo, pues ¿quién mejor que Tito? Este puede ser perfectamente mi amigo Tito. O sea que primero es la idea, antes de... Primero fue la idea de un artista, sí, de un artista que lo ha intentado, no ha podido conseguir el éxito, pero va a su pueblo y allí de algún modo, no sé cómo, consigue el éxito. Y la otra idea que tenía, que era para un cuento, es alguien que se equivoca de tren en su trayecto habitual del trabajo a casa, y se equivoca de tren, y entonces no se da cuenta y de pronto oye un comentario y entonces pregunta, entonces sospecha que se ha equivocado de tren, y entonces pregunta, entonces mira el paisaje y ve que efectivamente ese no es el paisaje que él cree o que ella cree haber visto todos los días. Y entonces pregunta a dónde va ese tren, y la respuesta es sorprendente, porque le dicen que no se ha equivocado, que ese es su tren, solamente que hasta entonces, hasta que el miedo no la ha inspirado, no se ha fijado en el paisaje de todos los días. Y entonces es cuando descubre el paisaje, porque vamos, es verdad, por la vida a veces sin mirar, sin fijarnos en las cosas, ¿no? Y entonces eso hace que se fijen las cosas. Y había una segunda posibilidad, que es que efectivamente se hubiera equivocado de tren. Y entonces esas dos ideas se fueron uniendo, y entonces aparece Paula, que no sé por dónde íbamos. Estábamos hablando de sí, que Tito primero nace la idea y luego lo encuentras el personaje, y Paula, que me imagino que no hay una Paula, sino que has encontrado varias Paulas a lo largo de tu vida, y que has hecho... varias Paulitas, ¿no? Y entonces con todas esas he hecho una Paula. Claro, porque es una figura que yo he conocido bastante en mujeres, ¿no? Que tienen sus sueños, tienen sus ilusiones y tal, y luego se encuentran con un matrimonio, que es el gran obstáculo muchas veces. Además un matrimonio que bueno, vulgar, ¿no? Que decepcionante,
incluso en algún momento tóxico. Y de pronto, y desde el punto de vista laboral, todos los sueños que tenía de poder ser veterinaria o estudiar bellas artes o ser actriz o presentadora de televisión, algo así, no se cumple ninguno y se ve metida en trabajos efímeros y detestables, ¿no? Y entonces, y ya cerca de los 40 años, ¿no? Y entonces es cuando dice, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? Y entonces se monta en un tren y quizá se equivoca de tren. Y qué bien a veces equivocarse. Qué bien equivocarse a veces. Y has mencionado la palabra miedo. Me encanta el consejo que le daba el padre de Paula. Sí. Dice, nunca tengas temor. Es verdad. Porque cómo nos paraliza el miedo y cuántas cosas nos impide hacer el miedo, ¿no? Es verdad. Sí, el miedo. Además, yo creo que la infancia aparece cuando aparece el miedo. Y normalmente el miedo aparece cuando aparece el monstruo del futuro. Porque cuando somos niños ni hay pasado ni hay futuro, vivimos en el presente. Y de ahí esa extraña felicidad de los niños, ese vivir en estado de gracia, ¿no? Pero luego hay un momento en que creces y en que de pronto vislumbras el futuro y sabes cuáles son tus deberes, sabes que tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente, sabes que probablemente tendrás que casarte porque la especie hay que perpetuarla, empiezas a ver tus obligaciones y demás, y entonces aparece el miedo, ¿no? Bueno, el miedo puede aparecer por muchas cosas, pero ese es el momento. Bueno, no es que de niño no tengamos miedo, pero es distinto. El otro miedo es el peor, el miedo al futuro, el miedo a quedarte, claro, sí, pero bueno, es un consejo estupendo, nunca tengas temor, pero a veces sí, el miedo, tenemos miedo al futuro, a veces miedos infundados, ¿no? Pero nos da miedo el futuro, sí. Hay un momento en que del futuro esperamos grandes cosas. Del amor esperamos también a veces, del amor esperamos demasiado. Grandes cosas. Y luego empiezan los miedos también, ¿no? Y sobre todo empieza el miedo cuando vislumbras también la muerte, ¿no? Como un horizonte que anda por ahí, ¿no? Entonces ya el miedo se consolida. Entonces, sí, nos pasamos la vida luchando contra el miedo, intentando, y la sabiduría es intentar efectivamente combatir ese miedo y vivir sin miedo. Vivir sin miedo yo creo que es casi la felicidad, ¿no? Sí. Sí, se consigue. Recordabas a tu padre, la influencia, el peso que ha tenido tu padre y la presencia que tiene en muchas de tus novelas. ¿Tú también tuviste que pagar un precio? Es decir, ¿por qué Luis Landero hasta los... ¿Qué edad tenías cuando publicas por primera vez la primera novela? 40 o 41, por ahí, sí. No está mal, ¿eh? Bueno, pero es que tuve una vida muy ajetreada, ¿no? Y en fin... Pero sí. ¿Por qué? ¿Por qué tardas tanto? ¿Esa vida ajetreada en qué se traduce? Pues no, si tardo tanto es porque no tengo nada digno de ser publicado hasta entonces. Y porque yo tampoco me preocupé en hacer obra, sino a mí lo que me preocupaba, porque yo llevaba escribiendo desde los 15 años y tenía claro que yo quería ser escritor por encima de todo. Y nunca dejé de escribir. Por mucho que fuera guitarrista, que trabajara aquí, que trabajara allí, porque la vida me llevó, me trajo, luego estudié, pero siempre escribiendo. Pero yo escribía no para hacer obras, sino para aprender a escribir y a componer. Escribía para saber cuál era mi mundo, para aprender a manejar las herramientas, aprender el oficio, ¿no? En el sentido más... Y entonces por eso tardé. Y luego también por eso el miedo de que te casas, tienes hijos, no tienes un trabajo estable, y entonces escribir se complica. Y luego cuando saqué las oposiciones de instituto, entonces el miedo al futuro en parte desapareció. Bueno, digo, ya el problema económico ya está resuelto, ya está resuelto el problema económico. Y entonces en ese momento digo, bueno, este es el momento. Había vivido hasta entonces en una feliz soltería literaria, porque escribía lo que escribía cuentos, escribía trozos de capítulos de novelas, escribía para aprender a escribir y llenaba cuadernos y venga. Y entonces ya, digo, este es el momento de tener ya una relación conyugal con la literatura. Y entonces en ese momento es cuando me puse a escribir la novela que yo tenía en la cabeza desde hacía tiempo y que luego fue la de Juegos de la Tardía.
Y entonces ya me puse, cuando tenía ya prácticamente 30 años, digo, esto es el momento de ponerme a prueba y ver si yo sirvo o no sirvo para hacer esta novela, porque en la cabeza era muy bonita, pero ahora ponte a escribirla, a ver si sigue siendo bonita, ¿no? Y bueno, y eso es. Oye, ¿y la última función era más bonita en tu cabeza o es más bonita ahora cuando la tenemos ya aquí para que la lean todos tus lectores? Siempre es más bonita en la cabeza. Siempre. No, uno siempre tiene en la cabeza una novela ideal y luego lo que escribe, pues eso pasa como en todos estos mitos, ¿no? De la Torre de Babel, que siempre se piensa llegar muy alto y luego pues llegas a donde llegas, ¿no? Pero bueno, y sí, pero siempre la novela ideal que tienes en la cabeza es inalcanzable siempre. Eso lo decía muy bien Faulkner, decía todos los escritores de nuestra generación, incluido él mismo, decía, hemos fracasado en el intento de decir lo indecible, de alcanzar lo inalcanzable. Porque eran muy ambiciosos y querían llegar muy lejos, como tiene que ser en todo artista. El artista que se conforma con poco, no sé, ¿no? Sí. Tienes que tener un ideal, tienes que tener no sé, aspirar a una gran cosa. Luego te quedas donde te quedas, ¿no? Me gusta mucho una frase que te he leído en varias entrevistas, pero que define muy bien al escritor, al buen escritor, no al escritor exigente. Una frase de Oscar Wilde. Supongo que sabes a cuál me refiero. Sí, la de la coma. La de la coma. Cuéntala, por favor. Oscar Wilde sí dice, no, esta mañana puse una coma, por la tarde la taché. Ese fue el fruto de un día. Lo dice quizá de un modo exagerado Oscar Wilde, pero no es tan exagerado. Y quizá no fue un día improductivo, quizá no estuvo mal, ¿no? Sí, sí. Y sí, realmente el afán de perfección, ¿no? Yo creo que decía, me parece que era Verlaine, Verlaine no era otro, pero no recuerdo el nombre, es igual. Decía que la idea de infinita perfección es algo que paraliza, ¿no? Que crea un miedo cerval al fracaso. Dice, pero a la vez no podemos escribir si no aspiramos a esa perfección. Entonces hay que buscar un equilibrio entre un exceso de responsabilidad y, al contrario, un exceso de irresponsabilidad. Aspirar a lo perfecto, pero sin miedo y desde luego quedarte en lo que puedas, ¿no? Todos, no hay escritor que no haya intentado escribir la página perfecta, donde no sobre ni falte nada, donde si quitas una coma, si quitas esto, toda la página se derrumba, ¿no? Eso lo decía Borges también, la página perfecta. Y luego descubres que cuál es la página perfecta, y el mismo Borges dice, cualquiera del Quijote, cualquiera del Quijote que está escrita de un modo desenfadado, como escribía Cervantes, y a veces deprisa, repitiendo frases, repitiendo palabras, y entonces que ha sobrevivido a correcciones, a correctores, a impresores, a cajistas, a traductores, ha sobrevivido a todo. Entonces, ¿qué es? Entonces la página perfecta es una ilusión, y la idea de perfección es una ilusión, pero que es importante tenerla, porque es lo que te hace ser ambicioso y llegar lo más lejos que tú puedes llegar, ¿no? Y hay que tener una idea y hay que saber escribir y luego hay que saber encontrar el tono. Y cada novela tiene eso es importante, su tono, ¿no? El tono es muy importante, sí, porque yo aquí, por ejemplo, los narradores son un grupo de viejos, bueno, tienen que ser viejos porque han sido testigos de hechos que ocurrieron en los años 50, por tanto tienen que ser viejos. Pero a mí lo que me interesaba es que era la oralidad, que estuvieran hablando, que tuviera un tono oral, y yo he querido que tengan ese tono casi el tono de los cuentos folclóricos, el tono de las Mil y una noches, el tono de los cuentos que oímos de niños o que le contamos nosotros a nuestros pequeños, ¿no? Ese tono, ¿no? de cuento folclórico, de mira, hace mucho tiempo en un país lejano había no sé qué, entonces el niño se queda prendado, ¿no? Los oyentes se quedan extasiados, ¿no? Ante eso, y he querido darle ese tono.
Eso naturalmente es muy relativo, porque el lenguaje oral no se puede llevar impunemente a la literatura. Tú no puedes coger a alguien de la calle y el lenguaje de la calle llevarlo a un guión de cine, así en crudo. No, el lenguaje de la calle no sirve para la literatura. Es como si vas ahora a un tanatorio y hay una mujer que está llorando porque ha muerto un ser querido, y ese llanto que es estremecedor lo pones en un escenario y ya no sirve. Ese llanto no sirve para un escenario. O esos que son graciosos en las sobremesas y cuentan cosas muy chistosas, ponle una cámara delante, desaparece toda la gracia, ¿no? Desaparece toda. Los campesinos mexicanos no hablan como Juan Rulfo lo dice, no, pero sí. No, pero sí. Sí. Juan Rulfo elabora el lenguaje de los campesinos mexicanos, que él conoce muy bien, pero lo relabora, como hace Valle Inclán también, como hacen tantos, ¿no? Como hace el propio Cervantes. Y entonces es cuando realmente aparece un lenguaje que consigue un equilibrio entre el lenguaje oral, está la música oral, pero con el añadido de la música del lenguaje escrito, ¿no? Bueno, por ahí, más o menos. Tú tuviste la suerte, ¿no?, de que te contaran cuentos. Sí, yo tuve esa suerte, porque no tuve, en mi casa no había libros, en todo el ámbito familiar no había libros, pero sí oí hablar a mis mayores, que eran campesinos, que apenas habían ido a la escuela, pero que hablaban muy bien, porque además respetaban mucho la cultura y respetaban mucho el buen hablar. Eran personas no muy respetuosas con la cultura y con el saber. Y entonces hablaban pues como habían oído hablar a sus mayores, los cuales a su vez hablaban y era un lenguaje que venía rebotando de generación en generación desde los tiempos de Cervantes, a saber desde qué tiempos. Y entonces yo cuando leía Cervantes, cuando leía El Lazarillo, La Celestina, Galdós, todo esto, yo reconocía el lenguaje de mis mayores hablando, porque es el lenguaje popular, no el lenguaje vulgar, no, sino el lenguaje popular, que hay mucha diferencia en esto, ¿no? Es el lenguaje popular maravilloso, que es donde está el verdadero genio de la lengua. Y entonces a eso se une luego la tradición escrita, la tradición culta. Entonces cuando el lenguaje oral y el lenguaje escrito, la tradición popular y la tradición culta se unen y se armonizan, yo creo que es cuando aparece el mejor lenguaje y la mejor literatura, creo. Y hemos hablado mucho de dos personajes, hemos hablado mucho de Tito, hemos hablado mucho de Paula, pero hay otros personajes que aparecen en la última función y que tienen también su importancia. Los profesores, como los han tenido en tu vida. Y claro, yo estoy pensando, tú has sido profesor en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, has tenido alumnos incluso que ahora son famosos, importantes, Eduardo Noriega, por ejemplo, ¿no? Es uno de tus alumnos. Tristán Ulloa, Aura Garrido, Bueno. Y no sé, ¿te han dicho, ha sido importante para algún alumno como ocurre aquí, ¿no? Que hay un profesor de Tito, que bueno, Tito es un poco su creación. Y por un lado, si algún alumno te ha dicho, te ha destacado, te ha dado las gracias por la importancia de haberte cruzado en tu camino, ¿sí? Sí, de vez en cuando vienen y sí, te dicen que ha sido importante para él, que aprendieron no sé qué, alumnos de hace muchos años. Y lo importante que fuiste, y es verdad que los profesores son muy importantes, no todos, claro, pero hay profesores que te marcan, que te marcan, ¿no? Yo tuve un profesor, que además lo cuento en el balcón en invierno, cuento un profesor que para mí fue providencial, ¿no? Fue estupendo porque marcó un poco el rumbo de mi vida literaria. Y entonces hay profesores que son, bueno, todos tenemos experiencias de esto, hasta qué punto un profesor puede llegar a ser importante, ¿no? Acordaos de Camus cuando le dieron el premio Nobel, ¿no? Que se acordó del profesor que tuvo de niño, que vio el talento que había en él y hizo cantidad de esfuerzo porque no tenían medios económicos para que estudiara Y entonces a veces incluso vienen algunos que me dicen, he estudiado filología hispánica por ti. Eso ya me gusta menos. Porque digo, no quiero ser responsable de que haya un filólogo más
¿no? Eso, y sí, es verdad. Y eso es un poco la recompensa del profesor, ¿no? Porque, en fin, es un oficio... En fin, es duro. Que no se ve el fruto a veces, ¿no? Sí, exacto. No se ve a veces el fruto, sí. Sí. Bueno, ahora enseguida daremos paso también a las preguntas. Estos días además estás yendo y viniendo, estás teniendo muchos encuentros con muchos lectores. No sé, ¿cuáles son las primeras impresiones que te llevas de cómo se está recibiendo la última función? Porque para ti ha de ser emocionante, ¿no? Una vez acabas el libro, lo entregas y ya te vas encontrando con quienes además te siguen, te leen, conocen, son seguidores del estilo Landero y entonces ya cualquier cosa que publiques sabes que la van a leer. Claro, y son los que te dicen realmente lo que has escrito, porque el escritor es que no sabe, el escritor no sabe lo que ha escrito porque como ya lo ha escrito no se ha podido leer. El escritor no se puede leer a sí mismo, no se puede leer, ¿no? Porque ya lo ha escrito previamente, entonces ¿cómo lo vas a leer? Es igual que nuestra cara en el espejo, no sabemos muy bien cómo somos. Sí. No sabemos muy bien, y de hecho alguna vez vamos por la calle y de pronto nos quedamos asombrados. ¿Quién es ese que se refleja en la vitrina? Resulta que eres tú. Por un momento te has visto con los ojos de los demás, ¿no? Uh-huh. Como te ven los otros. Pero, y entonces lo mismo pasa, ¿no? Con esto. A mí cuando Cervantes, por ejemplo, no tenía en gran estima al Quijote, prefería la Galatea, prefería otras cosas. Pero claro, es que no había leído el Quijote. Si hubiese tenido la oportunidad de leerlo, otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero a mí me encanta hablar con los lectores y además estoy infinitamente agradecido, ¿no? Porque me lean y tal, y bueno, ¿qué voy a decir, no? Y ellos son realmente los que me dicen lo que he escrito, ¿no? Ellos son los que saben. La novela tiene 2 actos, naturalmente, se llama La última función, pues tiene 2 actos, primer acto y segundo acto. Claro, no hemos contado muchas cosas, pero es que no las podemos contar, el segundo acto no lo podemos contar. No, exactamente, es que son 2 vidas que en la primera parte van independientes y no tienen nada que ver una con otra, y luego se juntan en algún momento. Claro, entonces en el segundo acto, que es cuando se juntan, eso ya no se debe contar, porque... Siempre hay críticos literarios que la destripan. Sí, por favor, sí. Digo, pero ¿por qué tienes que destripar la novela en la crítica? Sí. Menos mal que las críticas no las lee casi nadie. ¿Hay algún crítico en la sala? No sé. Bueno, lo que hay en la sala son lectores, así que, por favor, tenéis hoy a Luis Landero aquí a vuestra disposición, que estará encantado de contestar cualquier cosa que queráis saber de la novela o de él o de cómo escribe, de su proceso de escritura. Os pediría que os presentarais y adelante con las preguntas para Luis Landero sobre la última función o sobre lo que quieran, ¿no? Sí, claro. Lo que quieran. Pues adelante. ¿Quién empieza? Por aquí en segunda fila. Sí. Ahora te acercarán un micrófono y así yo creo que te oiremos mejor y sobre todo para una grabación también que nos están haciendo, que así lo oirá todo el mundo bien. Primero de todos quería agradecerle pues que con sus palabras llenan nuestros silencios de lectores y eso pues creo que tenemos que agradecerlo todos, que haya tan buenos escritores que en esos ratos de silencio y de sosiego podamos descansar con sus palabras también. Escuchándolo hablar me hacía reflexionar porque usted hace mucho hincapié en que si uno quiere algo tiene que conseguirlo a base del esfuerzo, pero ¿qué ocurre cuando uno es artista? Todos tenemos un Tito seguramente en nuestra vida, ¿no? Alguien que es muy creativo pero que no tiene el reconocimiento social. Entonces, y eres bueno. Yo pensaba, ¿qué hubiera sido si Luis Landero no hubiera sido reconocido por un editor? Su esencia estaría allí, pero no sería reconocido. Lo hace más o menos, ¿cómo le diría? Reconocible en el caso... Quiero decir, me estoy empleando demasiado. Que si no tienes un reconocimiento social, puedes ser también un buen artista. ¿Cómo puedes encabir esto, no? Bueno, muchas gracias por tus palabras. Lo primero, y bueno, es que ha habido artistas que no han tenido ningún reconocimiento y han seguido con lo suyo, ¿no? Y han sido artistas, bueno, Stendhal no tuvo apenas éxito y seguro que hay otros muchos casos. Las sonatas de Valle Inclán, cuando Valle Inclán escribió sus sonatas, creo que los lectores que tuvo fueron 20 y tantos.
sonatas, y él dijo, y él en una entrevista dijo que él no había ido a buscar los lectores, que él había seguido lo suyo y que eran los lectores los que habían venido. Quiero decir que el que es artista lo sigue siendo. Lo que pasa es que, claro, si no recibes ningún reconocimiento, hombre, yo creo que siempre se recibe alguno, pero si no recibes ninguno, sí que te entra la amargura, ¿no? De cierta amargura de que no te lean, frustración, rencor incluso, pero yo creo que sigues adelante porque no puedes vivir sin escribir, ¿no? A mí cuando hay alumnos o jóvenes que me dicen, que me piden algún consejo acerca de que piensan dedicarse a escribir, les gustaría, digo, prueba a no escribir. Y si ves que puedes vivir perfectamente sin escribir, no te metas en líos. Digo, pero luego si ves que efectivamente no puedes vivir sin escribir, entonces, recordando a Antonio López, aliméntate bien porque el camino es largo. Más consejo creo que no se puede dar, ¿no? Pero el gran problema, bueno, siempre puede que haya algún reconocimiento, algún pequeño reconocimiento, porque claro, si no hay ninguno, eso es tremendo, ¿no? Siempre hay alguno, aunque son los amigos, yo qué sé, los allegados, algo tiene que haber, ¿no? El problema es cuando tienes el afán, tienes la vocación, pero no tienes el talento. Ese sí que es un drama. Que los hay, claro que los hay, ¿cómo no los va a haber? Y en mis novelas aparece alguno de gente, y yo he conocido gente que quieren escribir y tienen la vocación de escribir, pero no tienen el talento, o para ser músicos, o para ser otra cosa. Y eso sí que es complicado, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno. Sí, muchas. Sí, hola Luis. La pregunta que acaba de ser hecha, yo creo que el fracaso que tú has comentado mucho al principio es no solamente no ser reconocido, sino no estar en paz consigo mismo por no haber perseguido su propio deseo. Sí. Yo creo que esto es lo más fundamental, el encontrar la paz consigo mismo por creer que has intentado luchar hasta el final por una idea que no tiene objeto, puesto que por definición el deseo no tiene objeto que nos satisfaga. Esta es una historia. Yo, perdona, pero la última función yo lo hubiera dejado con un punto de interrogación, porque a mi entender nunca hay una última función. Para mí es como si hubiera que estar esperando hasta después de muerto, por si acaso te entierran vivo, para seguir luchando por un deseo. Y la última función, que se ve perfectamente en todo el recorrido de tu novela, ¿no? Yo lo hubiera dejado en punto de interrogación, como diciendo, ¿última función? Sí. Ya veremos. Y después me gustaría que dijeras por qué te pareció tan claro la idea de lluvia fina. Y después una cosa muy importante, hablas mucho del bar del pueblo, Sí. lugar de intercambio de palabra y de encuentro donde él se encuentra con su propia historia. Ajá. Y desgraciadamente cada vez hay menos lugares de este tipo en nuestra sociedad, ¿no? Y a propósito del miedo, y termino ya, inyectar el miedo es lo primero que han hecho los regímenes totalitarios para que podamos depender del otro y ser esclavos del mismo. De ahí que lo más importante es estar de acuerdo contigo mismo, sin miedo, luchando por un deseo que no tiene nunca fin. Ajá. Perdón y gracias. No, muy bien, a ver si me acuerdo de todas las preguntas. Sí, lo primero, muy bien lo que has dicho de estar en paz consigo mismo. Eso lo has dicho tú muy bien y creo que no hay nada que añadir a tus palabras, porque lo has contado muy bien. Lo importante es efectivamente estar en paz contigo mismo y saber que has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Y eso efectivamente te reconcilia contigo, ¿no? Eso sin duda. Lo otro, ¿por qué lluvia fina lo tuve claro? Pues no lo sé. Porque era efectivamente esos rencores familiares que hay, que son un poco sordos, que aparecen poquito a poco, y entonces entonces de pronto se me ocurrió la imagen de lluvia fina, porque a mí me gusta mucho pensar en imágenes, bueno, a todos los escritores yo creo, bueno, y a toda la gente, y entonces se me ocurrió la imagen de una lluvia fina que te va calando poco a poco. Pero fue eso nada más, tampoco es mucho más. Bares, es verdad que los bares no... a veces en los pueblos, leí una vez una noticia no hace mucho
de un pueblo pequeño que le quitaron el último bar. Y entonces los pocos vecinos que quedaban se encontraban huérfanos, porque no sabían dónde verse, dónde encontrarse. Porque el bar es un lugar efectivamente de encuentro en los pueblos, sobre todo cuando quedan pocos vecinos, y es casa de cultura, es casa de todo, y es el lugar de encuentro, el lugar donde además se informa uno, porque no todo es la información de los periódicos. Y yo me acuerdo cuando era niño en mi pueblo, que no había radio, y ¿cómo te informabas? Pues mi padre por ejemplo iba a la barbería o el bar, que eran lugares donde te informabas, ¿no?, de las cosas. Y lo último que me has dicho, lo del miedo, efectivamente, el miedo a los regímenes, claro que y los regímenes y hasta los regímenes benignos también utilizan el miedo como arma, también las religiones, también las religiones. Y efectivamente el miedo es una cosa que nos detiene. Actualmente, por ejemplo, yo detecto en la sociedad en la que vivimos que es bastante próspera y tal, como un miedo difuso a algo. No ya en España, sino en todo el mundo, ¿no? Por lo menos en América, en Europa, en la parte occidental, en la parte rica, ¿no?, del mundo, como un miedo difuso a algo. No sé si, pero se observa, ¿no?, en el ambiente como un temor, ¿no?, difuso, que es lo que hablábamos antes de vivir sin temor, pero sí vivimos con cierto temor, ¿no?, a perder lo que tenemos, no sé, a que ocurra algo, alguna desgracia, alguna hecatombe, algo así, ¿no? Pero bueno, muy interesante lo que has dicho, y sobre todo pero lo primero es muy importante porque además completa lo que habías dicho tú, ¿no?, acerca de reconciliarse con uno mismo, sí, y vivir en paz, ¿no?, con tu conciencia. Pues sigamos escuchándonos. Sí. Mira, una aquí en tercera fila y luego vamos a la última fila. Os hemos visto. Recuerdo una serie de televisión de hace bastante tiempo. ¿Quién habla? Sí, ahí, sí. Una serie de televisión que se llamaba algo así como Este es mi pueblo. Esta es mi tierra. Esta es mi tierra. Ajá. Que salía Alburquerque. Sí. Y entonces recuerdo que se hablaba de lo que tú has comentado hace un momento, esto de que las narraciones de los mayores o de los abuelos comenzaban siempre diciendo hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano. Sí. Y luego recuerdo que me impresionó, me gustó bastante, cuando al final se descubría, o venías a decir, que ese lugar tan lejano era la infancia. Claro. Era la infancia. Y luego también, no sé si en la misma serie o en algún libro, esto del papel de la barbería que acabas de decir también, recuerdo en la plaza del pueblo, la gente sentada, ¿no? Sí. Sentada y estaban expectantes a ver qué ocurría, quién entraba, quién pasaba, y que cuando era un acontecimiento de relevancia movían las piernas. No sé si esto lo has dicho tú, me parece, o lo has escrito. Eso sí, bueno, sí, eso es cosa de novelistas. Pero es verdad que en la plaza se estaba expectante, estaba la gente en la plaza viendo qué ocurría y cualquier anomalía era detectada inmediatamente, ¿no? Y entonces eso lo que me invento lo de los pies, porque es verdad que cuando ocurría algo así se movían los pies. Y entonces abajo aparecía como un bajorrelieve, que era como la escritura de la crónica de lo que ocurría. Y todo esto, ¿no? Y lo otro es verdad, que a mí los cuentos que me contaban era hace mucho tiempo en un país lejano, sobre todo mi abuela, que me contaba, que empezaba, todos sus cuentos los empezaba así, y entonces ocurrían cosas maravillosas. Y yo decía, qué suerte tuvieron los que nacieron hace mucho tiempo en un país lejano, porque vivían cosas maravillosas, extraordinarias. Y pero yo he tenido la mala suerte de nacer en Alburquerque y en este tiempo, donde no ocurre nada, ¿no? Y luego es verdad que luego emigramos a Madrid, y cuando en Madrid yo empecé a escribir mis primeros poemas, entonces volví la mirada a la infancia y vi que era la infancia cuando vivía en un país lejano. Sí, en un país lejano y maravilloso, solamente que no lo supe descubrir hasta que la memoria me lo ofreció, pues convertido en poesía, como quien dice, ¿no? Es verdad, no sé si me has hecho alguna otra pregunta. No, veo que aquí han cogido el micro, pero no nos olvidemos de que en la última fila hay una señora que quiere intervenir también, pero bueno, perfecto. Adelante, ya que lo tienes, por supuesto.
Algunos críticos... ¿Dónde? Aquí, sí. Algunos críticos lo sitúan dentro de la generación de los años 80, junto con Luis Mateo Díez, Rosa Montero. ¿Usted se siente deudor de esta generación? ¿Cómo se inscribe dentro del panorama literario? No, eso es cosa de profesores y de críticos que siempre andan clasificando las generaciones, la del 98, la del 27, todo esto. Incluso la del 98 es un poco artificial. ¿Por qué tiene que ver que perdiéramos una isla, Cuba, en el 98 para que haya una generación que se llama así? ¿Qué tiene que ver la pérdida de una isla con la generación literaria? ¿No? Es una cosa artificial, ¿no? Pero bueno, es útil pedagógicamente, no lo sé hasta qué punto es útil. Es un gran pretexto la generación 98 para no leer ni a Baroja, ni a Zorín, ni a nadie, sino leer la teoría de la generación 98 y ya con eso se despacha, ¿no? Yo en esto de las generaciones no sé, como que no me dice nada. A mí esto de... Sí, hombre, me siento en compañía de los que tienen más o menos mi edad, los que han vivido más o menos lo que he vivido yo. Somos contemporáneos, claro, tenemos experiencias, afinidades comunes, tenemos cosas de estas, pero no veo que esto... Es verdad que dicen que hay una generación del 75, de antes o después, o no sé, yo he leído esto pero no me acuerdo. Y sí, yo sé que me ponen por ahí una generación, pero eso no creo que tenga mucho éxito. Lo hacen por ponerlo, pero eso ni quita ni impone, no añade nada interesante. ¿No? ¿A ti te ha parecido interesante eso? Sí, pues no sé qué línea puede haber, la verdad, pues yo creo que cada uno escribe de su mundo, de sus cosas, etcétera. Pero bueno, puede ser que efectivamente los que estudian esto luego encuentren afinidades en nuestras novelas, en nuestra obra, encuentran afinidades entre unos y otros, eso puede ser interesante, claro que sí. ¿Nos vamos ahora hacia el final? Hola. Buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias, porque es tan diferente cuando uno lee al personaje escritor de cuando lo tiene delante. Yo agradezco mucho este contacto. Bueno, me llega la persona, ¿no? Y gracias. Creo que eso es una gran cosa. A ver, mi pregunta va de lo siguiente. Has hablado de que cuando escribe piensa en personajes, piensa en tonos, en vocabulario. Yo estoy interesada en saber una cosita que es una cuestión personal mía, de curiosidad. ¿Ha cambiado algo la configuración de las novelas del principio, del Landero, del principio, ahora en la madurez? Y me gustaría saber cómo se fue configurando esta novela de La última función. ¿Qué proceso ha seguido? ¿La idea? ¿Los personajes? Mientras escribe se va aclarando. Es que tengo mucha curiosidad por estos fenómenos de la escritura. ¿Pero qué entiendes por configuración? Sí, cuando, por ejemplo, dices voy a escribir una nueva novela, he entendido perfectamente que el título es muy aleatorio, pero ¿cuál es la idea? ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde se empieza? A ver, lo digo porque es que yo ahora estoy empezando a escribir después de muchos años. Yo soy profesora de literatura y he escrito mucho, pero nunca con afán de nada, ni tampoco tengo afán de nada. Pero me interesan esos procesos porque creo que se puede aprender de lo que vosotros lleváis por delante ya. Muy bien. Y muchas gracias. No, gracias a ti. No, pues yo normalmente, para mí lo más importante es el personaje, y yo parto siempre de un personaje. Para mí el personaje está en el centro de la historia, pero cada uno funciona de una manera. Por ejemplo, ya que hablabas de Luis Mateo escribió una novela, no recuerdo cuál es ahora mismo, no me acuerdo el título, sé cuál es, pero no me acuerdo el título, donde vio de pronto un coche aparcado al borde de la carretera con las 4 puertas abiertas y unos cuervos encima. Y dice que esa imagen le inspiró el principio de una novela, ¿no? Es decir, que hay escritores que parten de una imagen, pueden partir de un ambiente, de una anécdota. Yo parto casi siempre de un personaje. Para mí sin personaje no hay novela. Entonces
en el personaje está todo, pues está en el centro de la historia. Entonces el personaje actúa, entonces ya tenemos la acción. El personaje entra en conflicto consigo mismo o con el mundo. Y entonces ya tenemos el conflicto, ya tenemos esto, ¿no? Actúa en un tiempo y en un espacio, ya tenemos el tiempo y el espacio. Es decir, que del personaje sale casi todo. Entonces, para mí el personaje es muy importante, es el centro de todo, y luego ese personaje yo lo hago actuar, digo, vamos a ver, entonces va saliendo la anécdota. Todo esto se hace con mucha paciencia y mucha tozudez, ¿no? Y sobre todo partiendo de un personaje y dedicándole muchas horas. Siempre hay, ya sabéis que en las preceptivas hay tres momentos que sirven para una novela, para una redacción, para un discurso, para lo que sea, que es la inventio, que es saber qué voy a contar, la invención de esto. Luego está la dispositio o compositio, es qué estructura voy a darle, cómo voy a ordenar los materiales, y luego la elocutio, que es la hora de escribirlo, de darle forma escrita, que para mí es lo más importante, el locutio, ¿no? Entonces el inventio es lo primero, y para mí es muy, muy satisfactorio inventar. Me gusta mucho inventar qué hace, qué no hace, a quién conoce, en qué lío se mete, en fin, y dedicándole a esto mucho tiempo, claro, porque a veces no se te ocurre nada, pero si tú insistes y no te dejas derrotar por la falta de ideas, por la falta de imaginación, que a veces entonces termina ocurriéndose de cosas, y entonces va apareciendo el personaje y va apareciendo la acción, y entonces todo eso va cobrando cuerpo, ¿no? Y cobrando vida, ¿no? Y no sé, por ahí es por donde yo empiezo, por la inventio. Y luego el ordenar los materiales y la estructuración, creo que se le ha dado mucha importancia. No es tan importante, hombre, es importante estructurar bien y disponer bien los materiales, claro, como en todo, pero bueno, es quizás lo menos importante. Y para mí lo más importante es la elocutio, porque es el momento de escribir. Claro, si tú quieres escribir con un lenguaje funcional, donde des cuenta del argumento, un lenguaje administrativo, digamos, bueno, pues no tienes problema, pero si tú quieres escribir con un lenguaje creativo y un lenguaje que incluya la inventio menuda, las invenciones, la imaginación menuda de las pequeñas cosas que se ocurren al calor de las palabras, entonces es una tarea apasionante y ardua. Pues ánimos. ¿Tienes la idea ya? ¿Tienes el personaje? Por ahí anda. Bueno, pues a ver si cualquier día nos encontramos aquí. Una, no sé si última pregunta, porque aquí. Supongo que queréis que también os dedique el libro. Sí, no, te veo. Que supongo Buenas que también queréis Luis. Que os firme Hola. El libro, Luis. Bienvenido a Barcelona. Gracias. Es curioso que se haya hablado que te hayan hecho una muy buena pregunta sobre el reconocimiento, cuando precisamente yo creo que si hay algo que une a todos igual a todos tus personajes, es el afán de ser alguna otra cosa, ¿no? Una palabra que tú utilizas mucho. Pero bueno, yo preguntarte algo que me preocupa muchísimo como lector y como autor, y que puede parecer una pregunta muy periodística, no soy periodista, pero quiero saber tu opinión. Tu opinión sobre la inteligencia artificial, algo de lo que se está hablando tanto últimamente y que, por ejemplo, podría cargarse algo tan valioso como la memoria de los abuelos que nos contaban historias y de nuestros padres, etcétera. ¿Qué piensas sobre ese fenómeno peligroso para la literatura? Bueno, gracias por la pregunta. Lo primero, que para cargarse la memoria de nuestros abuelos no hace falta inteligencia artificial, ya está desapareciendo, o sea que no hay problema. La inteligencia artificial es una cosa estupenda, es una herramienta magnífica. El problema es en manos de quién va a caer y qué uso le va a dar, claro. Entonces puede ser perverso, puede ser una cosa realmente perversa, como tantas cosas buenas que hay, pero que se le da un uso perverso. Y me temo que la inteligencia artificial va a caer en manos perversas, porque va a caer en manos del dinero, claro. Y el dinero que es quien... Y el dinero, pues ya sabemos lo que busca. Entonces, el problema es qué control se le puede poner. Hay que poner controles, hay que controlar eso. Entonces, ¿quién controla esto? ¿Quién controla esto? Entonces ahora se está discutiendo mucho en Bruselas,
Se está discutiendo, a ver, en los gobiernos están discutiendo, aquí en España también el gobierno está hablando de a ver qué límites se le puede poner, qué requisitos, qué protocolos. Pero la experiencia nos dice hasta qué punto la inteligencia artificial puede crear una realidad paralela llena de falsedades que nos confunda todavía más y que efectivamente nos vuelva más estúpidos de lo que ya somos de por sí, ¿no? Que bastante somos y nada más que hay que ver la historia del hombre para ver, en fin, que somos capaces de crear mucha belleza y mucho conocimiento, pero también somos capaces de las mayores atrocidades, ¿no? En fin, una especie peligrosa esta. Pues para ser un poquito menos estúpidos, la lectura y este libro. Y por cierto que hay unas páginas en las que hablas de los libros, cuando Tito se disfraza de libro, que me encanta, y lo que significa ser libro en España. No sé si a ti te molestan los libros subrayados, pero yo mira cómo tengo. Bueno, este yo libro. Es que me encanta subrayarlos. Mira cómo claro. está este. Joder, pues para mí es un honor que lo subraye. Subrayadísimo y ha sido, lo dejamos aquí, ¿verdad? Si os parece. Ay, mira, una pregunta por allí. Si le acercáis un micrófono, por favor. Y hacemos la última. La última. Y por supuesto Luis no se va, se queda aquí firmando ejemplares de la última función. Le llega el micro. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Siguiendo con el tema de la inteligencia artificial y como autor, ¿qué te parece que el algoritmo ya esté creando historias de dibujos animados, historias de libros? ¿Crees que muchos escritores el algoritmo los va a reemplazar? Como escritor, ¿cómo te sientes al ver una máquina yo no me siento en escribiendo? absoluto amenazado por la inteligencia artificial, ni si fuera músico tampoco, ni si fuera pintor. Creo que y además en esto quiero ser optimista, necesito ser optimista y además terminantemente optimista. Creo que ninguna máquina puede sustituir al corazón humano y al enigma y a las complejidades de nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Eso lo tengo muy claro y por muy inteligente que sea el aparato, todo esto, para jugar al ajedrez sí, pero para crear algo realmente yo creo que no. No, en todo caso será un pastiche o será un... Lo único es que ya hay series de dibujos animados, el otro día me lo estaba diciendo alguien que produce, que ya están, que una productora dijo, y pensando exactamente como dices tú, dijo, me sorprendió la calidad y la imaginación de estos diálogos. Por supuesto, tuvimos una conversación y esta persona me decía, sí, pero al final será producidos en series, como las comedias románticas de los años 80, que siempre hay la mujer en Nueva York con el amigo gay, que al final todas son lo mismo. Pues yo me preguntaba si tú lo veías así, que al final todo será lo mismo, la gente al final lo verá, o si tenías otra opinión. No, sí, es probable que lo que tú dices de los dibujos animados, que hasta ahí llegue la inteligencia artificial, de hacer... que es relativamente fácil porque es un mundo muy cerrado, el de los dibujos animados y los diálogos y todo esto, y el mundo de los dibujos animados. Ahora, hacer una comedia como El apartamento de Billy Wilder, yo no lo creo, no lo creo. Y el día que una máquina pueda hacerlo de Billy Wilder, pero no. Eso solamente lo puede hacer Billy Wilder y los actores y los guionistas y todo esto, ¿no? Pero no, es que... si yo pensara que la inteligencia artificial va a sustituir a los artistas, va a sustituir a la cultura, va a sustituir a la filosofía ya puestos, va a sustituir a las humanidades, sería tremendo. No, me niego a pensarlo, vamos. No. Nos negamos a pensar. Nos negamos todos. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Luis Landero. Gracias. Luis Landero os espera si queréis que os dedique su libro. Y muchísimas gracias a la Biblioteca Jaume Fuster por habernos acogido y a vosotros por habernos acompañado.